Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada Lilambrita ki jai. Sigue la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, volumen 3. Solo él podía guiarlos. De Sasvarup Das Goswami, el capítulo es el primero, titulado Swami invita a los hippies. Los seguidores más fieles de Prabhupada sentían que algunos de los candidatos para la iniciación no tenían intenciones de adoptar el compromiso de por vida de seguir a su gurú. Swamiji, le decían, algunas de esas personas vienen solamente para ser iniciadas. Nunca los hemos visto antes y nunca los volveremos a ver. Srila Prabhupada les contestaba que ese era un riesgo que debía correr. Un día, en una clase en el templo, explicó que aunque las reacciones de los pecados pasados de un discípulo son borradas con la iniciación, el maestro espiritual permanece responsable hasta que el discípulo es liberado del mundo material. Por lo tanto, dijo, el señor Chaitanya advierte que un gurú no debe aceptar muchos discípulos. Una noche en el templo, durante el periodo de preguntas y respuestas, un muchacho grande, con barba, levantó su mano y le preguntó a Prabhupada, ¿puedo iniciarme? La descarada solicitud pública incomodó a algunos de los seguidores de Prabhupada, pero él se mostró tranquilo. Sí, respondió. Pero primero debes contestar dos preguntas. ¿Quién es Krishna? El muchacho pensó por un momento y dijo, Krishna es Dios. Sí, contestó Prabhupada. ¿Y quién eres tú? Nuevamente el muchacho pensó por unos segundos y luego contestó, soy el sirviente de Krishna. Muy bien, dijo Prabhupada. Sí, puedes ser iniciado mañana. Srila Prabhupada sabía que sería difícil para sus discípulos occidentales adherirse a la conciencia de Krishna y lograr la meta del servicio devocional puro. Toda su vida habían tenido el peor entrenamiento y, a pesar de su cristianismo nominal y de la búsqueda filosófica, la mayoría de ellos no sabían nada acerca de la ciencia de Dios. Ni siquiera sabían que la vida sexual ilícita y comer carne estaban mal, aunque cuando él se lo señaló, lo aceptaron. Decidieron libremente cantar Hare Krishna, entonces, ¿cómo podía rechazarlos? Por supuesto, si serían capaces o no de perseverar en la conciencia de Krishna, a pesar de las siempre presentes atracciones de Maya, era algo que se vería con el tiempo. Algunos caerían. Esa es una tendencia humana, pero otros no. Al menos aquellos que siguieran con sinceridad sus instrucciones de cantar Hare Krishna y de evitar las actividades pecaminosas, tendrían éxito. Dio el ejemplo de que una persona podría decir que la comida fresca de hoy, si no se usa de manera apropiada, se echará a perder en unos pocos días. Pero si está fresca ahora, decir que en el futuro se usará mal y entonces se arruinará, no es más que una conjetura. Sí, en el futuro cualquiera podría caer, pero Prabhupada tomó como su responsabilidad comprometer a sus discípulos en ese momento y les estaba dando los métodos que, de seguirlos, los protegerían para siempre de caer. Al margen de los estándares védicos, incluso para el nivel de los discípulos de Swamiji en Nueva York, los devotos en San Francisco no eran muy estrictos. Algunos seguían yendo a la panadería a comprar donuts, comiendo alimentos sin ofrecer a Krishna y consumiendo cosas prohibidas como chocolates y helado comercial. Incluso fumaban cigarrillos después del kirtan, justo fuera del templo. Algunos fueron iniciados sin saber con precisión qué era lo que habían aceptado practicar. Kirtanananda rememora. El humor en San Francisco era mucho más relajado. A los devotos les gustaba ir a la esquina a tomar un café con donuts. Pero a Prabhupada le encantaba la manera en que tanta gente estaba viniendo. Y le gustó el programa en el Avalon Ballroom. Había dos grupos.
aquellos que seguían estrictamente las reglas y regulaciones y enfatizaban la pureza, y aquellos que no estaban tan preocupados por el rigor, pero que querían propagar la conciencia de Krishna tan ampliamente como fuera posible. Swamiji era tan grandioso que abrazaba a ambos grupos. Michael Wright, de 21 años, había salido recientemente del cuerpo de marines. Y Nancy Grindel, de 18, recién terminaba la escuela secundaria. Se conocieron en la Universidad de Los Ángeles. Se sentían frustrados y necesitando algo tangible a lo que dedicar sus vidas. Fueron a San Francisco para unirse a los hippies. Pero pronto se dieron cuenta de que ellos y los hippies de Haight-Ashbury, a quienes encontraron sucios, sin propósito, improductivos y perdidos en su búsqueda de identidad, tenían poco en común. Así es que Nancy tomó un empleo como secretaria en una compañía de teléfonos y Michael encontró trabajo como instalador para una compañía eléctrica. Más tarde escucharon acerca del Swami de Haight-Ashbury y decidieron visitar el templo. Era una noche de kirtan y los desbocados hippies estaban dando vueltas rápidamente, retorciéndose y meneándose. Michael y Nancy se sentaron en el suelo a un costado, más impresionados por la presencia del Swami que por el kirtan. Después, Prabhupada dio la clase, pero su acento les resultaba difícil de comprender. Querían entenderlo. Tenían la intuición de que estaba diciendo algo valioso, pero su secreto parecía encerrado en un difícil acento y dentro de un libro que estaba escrito en otro idioma. Decidieron regresar por la mañana y volver a intentarlo. Durante el programa de la mañana encontraron a un grupo más pequeño. Una docena de devotos con cuentas para cantar alrededor del cuello y unas pocas personas que vivían en las calles. El kirtan parecía más dulce. Michael y Nancy cantaron y bailaron con los devotos. Luego habló Prabhupada y esta vez captaron algunas de sus ideas. Se quedaron para el desayuno y se hicieron amigos de Mukunda y Janaki, Sam y Marjorie, ahora Shyaman Sundar y Malati, Yamuna y Gurudas y Govinda Dasi y Gorasundar. Les gustaron los devotos y prometieron volver esa noche. Pronto empezaron a asistir a los programas de la mañana y de la noche y Nancy, junto con las demás mujeres, asistía a las clases de cocina de los fines de semana con Prabhupada. Michael estaba abierto a las ideas de Prabhupada, pero tenía dificultades para aceptar la necesidad de rendirse a una autoridad espiritual. Tenía tendencia a rechazar a las autoridades. Pero cuanto más lo pensaba, más veía que Prabhupada era el apropiado para ser aceptado como autoridad. Razonó. Cada vez que me detengo ante una luz roja, estoy aceptando una autoridad. Finalmente concluyó que para progresar en la comprensión espiritual tendría que aceptar a una autoridad espiritual. Pero como no quería hacerlo, estaba en un dilema. Finalmente, después de escuchar las clases de Prabhupada durante 2 semanas, decidió rendirse a su autoridad y tratar de volverse consciente de Krishna. Michael evoca. Nancy y yo decidimos casarnos, volvernos discípulos de Swamiji y miembros de la asociación. Le dijimos a algunos de los devotos, nos gustaría ver a Swamiji. Sí, suban. Está en el 2º piso, respondieron. Estuvimos un poco sorprendidos de que no se precisara de formalidades y cuando llegamos a la puerta, su asistente, Ranachor, nos hizo pasar. Entramos con nuestros zapatos, así que Ranachor tuvo que pedirnos que nos los sacáramos. No supe exactamente qué decirle a Swamiji. Esperaba que mi futura esposa comenzara la conversación. Al final le dije, vinimos porque nos gustaría ser miembros de su asociación consciente de Krishna. Él dijo que eso era muy bueno. Luego le expliqué que en realidad la principal razón por la que estábamos allí era que queríamos casarnos. Nosotros sabíamos que él realizaba ceremonias de casamiento y que eso era parte de los requisitos de la asociación, que las parejas estuvieran debidamente casadas antes de que pudieran vivir juntos. Swamiji me preguntó si me gustaba la filosofía y si tenía un trabajo,
Mi respuesta a ambas preguntas fue sí. Explicó que ante todo debíamos ser iniciados y luego podría casarnos al mes siguiente. En su iniciación, Michael recibió el nombre Dayananda y Nancy recibió el nombre Nandarani. Poco después, Prabhupada ofició el matrimonio. Nandarani recuerda: sabíamos que sería una boda muy grande. En Haight-Ashbury, cada vez que Swamiji realizaba una boda, venían cientos de personas y el templo se llenaba. Vendrían mis padres y los de Dayananda también. Swamiji dijo que lo apropiado sería que yo cocinara. Me pidió que fuera a su apartamento a la mañana de la boda y que él me ayudaría a preparar algo para el banquete. Así es que esa mañana me puse mis mejores pantalones vaqueros, mi mejor camiseta y mis botas, y fui al apartamento de Swamiji. Subí las escaleras con las botas puestas. Swamiji estaba sentado allí en su sillón. Me sonrió y me dijo: «Oh, ¿has venido a cocinar?» Le dije: «Sí». Allí sentado me miró con una de esas largas miradas silenciosas y luego me dijo: «Primero quítate las botas». Después de sacarme las botas y mi vieja chaqueta de cuero, Swamiji se puso de pie y fue a la cocina. Tenía una cacerola muy grande que estaba tan quemada que el metal prácticamente no podía verse. Me la pasó y dijo: «Queremos servir leche aquí. Hay que lavarla». No había fregadero en la cocina de Swamiji, sino solo un pequeño cuenco redondo. Así que fui al baño, puse la cacerola en la bañera y la lavé. Supuse que Swamiji no quería que quitara ese fondo negro de la cacerola, porque de tan quemado ya estaba pegado al metal. Cuando se la di me dijo: «Está muy limpia, pero saca esa parte negra que está allí en el fondo». Obedecí, tomé un cuchillo y llevando la cacerola a la bañera comencé a restregar el fondo. Restregué con toda mi energía durante un buen rato. Tenía limpiador hasta en las cejas y ensucié todo. Quité más o menos la mitad de lo quemado. Me pareció que el resto era más o menos parte de la olla. Así que se la pasé a Swamiji y le dije: «Esto es lo mejor que pude hacer. Todo lo demás está pegado al metal». Y él dijo: «Sí, hiciste un trabajo maravilloso. Ahora quite esa parte negra que todavía queda allí». Volví a la bañera a restregar y restregar. Era casi mediodía cuando salí de la bañera, habiendo sacado todo lo negro del fondo de la olla. Él estuvo muy feliz cuando se la di. Estaba brillante. Apareció una gran sonrisa en su rostro y dijo: «Oh, está perfecta». Yo estaba exhausta. Luego Swamiji me dio la bienvenida en su cocina y me enseñó a hacer rasagulas. Hervimos la leche, la cuajamos y luego me senté y comencé a hacer bolitas en una fuente. Armaba cada una de ellas y las acomodaba en fila a lo largo de la fuente. Cada bolita debía tener exactamente el mismo tamaño. Con su pulgar, índice y mayor, Swamiji tomaba las bolitas y las sacaba de la fila cuando no tenían el tamaño correcto. Entonces tenía que volver a hacerlas hasta que estuvieran bien. Esto siguió así hasta que tuve la fuente llena de bolitas del mismo tamaño. Después Swamiji me mostró cómo hervir las bolitas en almíbar. Junto a Malati y Janaki cocinábamos y Swamiji cantaba. En cierto punto Swamiji dejó de cantar y me preguntó: «¿Sabes qué significa tu nombre?». Yo no podía recordar ni cuál era mi nombre. Me lo dijo en la iniciación, pero como ninguno de nosotros usaba sus nombres de devoto, no pude recordar cuál era el mío. Le dije: «No, Swamiji, ¿qué significa?». Él dijo: «Significa que eres la madre de Krishna». Y se rió fuertemente mientras volvía a remover las rasagulas. Yo no entendía quién era Krishna, ni quién era su madre,
ni cómo podía estar yo relacionada de algún modo con ella. Pero estaba satisfecha al saber que Swamiji sentía que yo era alguien que valía la pena. Esa tarde terminé de cocinar como a las 4 y luego fui a mi casa a vestirme para la boda. Aunque nunca había usado otra cosa que vestidos viejos y pantalones vaqueros, Swamiji le sugirió a las otras chicas que encontraran la forma de ponerme un sari para la ceremonia. Entonces compramos un corte de seda para usarlo como sari. Fui a la casa de Malati. Ella iba a ayudarme a ponérmelo, pero no pude. Tuve que coserlo encima de mí. Luego me pusieron flores en el cabello y me llevaron ante Swamiji para que me viera. Se mostró muy feliz. Dijo: esta es la forma en que deben vestirse siempre nuestras mujeres. No más pantalones y vestidos. Deben usar siempre saris. En realidad, parecía un espanto. Tuvieron que coser la ropa encima de mí. Pero Swamiji pensó que era maravilloso. La tela era de un solo color. Y Swamiji dijo: la próxima vez compren una tela que tenga un pequeño borde abajo de 2 colores. Me gusta más con 2 colores. Cuando bajamos las escaleras, Swamiji se encontró con mis parientes. Les habló con amabilidad. Mi mamá lloró mucho durante la ceremonia. Yo estaba muy contenta de que ella hubiera tenido la bendición de haber conocido a Swamiji. Steve Bollert, de 20 años, nacido y criado en Nueva York, y en ese momento viviendo la vida de un hippie en San Francisco, había leído The Oracle acerca de la llegada de Swami Bhaktivedanta. La idea de conocer un Swami hindú lo intrigaba. En respuesta a una nota publicada en The Haight Street, había ido junto con Caroline Gold, la mujer con quien estaba viviendo, al aeropuerto para conocer a Swami Bhaktivedanta. Él y Caroline sintieron una gran dicha al cantar Hare Krishna y ver a Prabhupada, y comenzaron a asistir con regularidad a las clases y los kirtans en el templo. Steve decidió que quería volverse como Swami, así que fue junto a Caroline a ver a Prabhupada y a pedirle iniciación. En la privacidad de su habitación conversaron acerca de la obediencia al maestro espiritual y de volverse vegetarianos. Cuando Prabhupada les dijo que debían dejar de vivir juntos o casarse, dijeron que les gustaría casarse. Entonces se fijó la fecha para la iniciación. Prabhupada le pidió a Steve que afeitara su largo cabello y su barba. ¿Por qué quiere que me afeite la cabeza?, protestó Steve. Krishna tenía el pelo largo, Rama tenía el pelo largo, el señor Chaitanya tenía pelo largo y Jesús tenía pelo largo. ¿Por qué tengo que afeitarme la cabeza? Prabhupada sonrió y contestó: porque ahora es mi seguidor. En la pared había un cuadro de Suradas, un Vaisnava. Debe afeitarse así, dijo Prabhupada señalando a Suradas. No creo estar listo para eso todavía, dijo Steve. Está bien, todavía eres joven, aunque hay tiempo, pero al menos debes afeitarte y dejar limpio tu rostro, y cortarte el cabello como un hombre. La mañana de la iniciación, Steve se afeitó la barba y se cortó el cabello alrededor de las orejas, de manera tal que estaba corto al frente, pero largo por detrás. ¿Qué tal?, preguntó. Debes cortarte atrás también, contestó Prabhupada. Steve accedió. Prabhupada le dio a Steve el nombre de Subal y a Caroline el nombre Krishna Devi. Algunos días después celebró su boda. Puesto que cada ceremonia era una nueva ocasión para un kirtan y para la distribución de prasada, concurrían muchos espectadores. Como los nombres espirituales y las parejas casadas aumentaban con cada ceremonia, la familia espiritual de Prabhupada creció.
La armonía de la atmósfera era como la de una familia pequeña y amorosa. Y Prabhupada trataba con sus discípulos con intimidad, sin las formalidades de una institución o una jerarquía. Los discípulos se le acercaban por varias razones, entrando al pequeño apartamento para estar a solas con él, mientras se sentaba en una estera delante de un improvisado escritorio a la luz del sol de la mañana. Con personas como Mukunda, Gurudas y Shyamasundara, Swamiji era un amigo. Con Janaki Govinda Dasi a veces parecía listo para ser reprendido, casi como su hijo travieso. O sería su abuelo maestro de cocina, el ejecutor de las reglas de limpieza de la cocina. Y para todos ellos era un insondable devoto puro del Señor Krishna, que conocía todas las conclusiones de todas las escrituras védicas y quien sabía más allá de toda duda la verdad de la transmigración. Podía contestar todas las preguntas, podía conducirlos más allá de la vida material, más allá de los dominios hippies de Haight-Ashbury hacia el mundo espiritual de Cristo. Eran las 7 de la tarde. Srila Prabhupada entró al templo vestido con un dhoti azafrán, un suéter cuello de tortuga debajo de un cardigan y un chadar alrededor de sus hombros. Caminó hasta la tarima en el fondo del cuarto y se sentó. La tarima, un almohadón encima de una plataforma de madera elevada a 60 centímetros del suelo, estaba sostenida entre dos columnas de madera de secoya. Delante de la tarima había un atril cubierto con una tela y dos recipientes con flores a cada lado. La pared que estaba detrás de la tarima estaba cubierta con una tela madrás típica de la India. También colgaba de esa misma pared una rústica pintura hecha por Haridas del señor Chaitanya en un kirtan. Srila Prabhupada tomó sus kartals, envolvió las cintas en sus dedos y miró a sus jóvenes seguidores sentados con las piernas cruzadas sobre la alfombra color granate. Los varones tenían barba y casi todos usaban el cabello largo, cuentas, ropas exóticas y dijes. Los focos que colgaban del techo iluminaban difusamente a través de pantallas chinas de papel y símbolos ojos de Dios, de origen navajo, colgaban de unos hilos. Prabhupada dio inicio al ritmo 1, 2, 3 y Shyamasundar comenzó a tocar el armonio. Aunque era un instrumento simple, un teclado de piano en miniatura para ser tocado con la mano derecha y un fuelle para ser bombeado con la mano izquierda, nadie en el local de Frederick Street sabía cómo usarlo, así que se volvió simplemente un zumbido. Otro instrumento importante del kirtan, la mridanga de 2 parches de la India, tenía por objeto realizar intrincados acompañamientos rítmicos, pero incluso Mukunda apenas podía tocarlo de manera muy simple, acompañando el 1, 2, 3 de los kartals de Prabhupada. Habían otros instrumentos a la mano, un timbal, el orgullo del templo, la vieja corneta de Hayagriva y un cuerno que Hayagriva había hecho laqueando una especie de alga que había encontrado en la playa. Algunos invitados trajeron sus flautas y bongos, pero en ese momento dejaron sus instrumentos a un costado y aplaudían al ritmo de Prabhupada, mientras él cantaba las oraciones de la noche. El himno sánscrito de Prabhupada alababa a los maestros espirituales Vaishnavas. Por cada gran devoto de la sucesión discipular cantaba una oración específica. Primero cantó la descripción poética de las cualidades trascendentales de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, luego las de Gorakishore Das Babaji y las de Bhaktivinoda Thakur uno tras otro. Una oración describía así la Bhaktisiddhanta como el que libera a las almas caídas
y otra elogiaba a Gorakishore Das Babaji como la renunciación personificada. Siempre inmerso en sentimientos de separación y amor intenso por Krishna. Srila Prabhupada le cantó al Señor Chaitanya, la suprema personalidad de Dios, de tez dorada que distribuyó el amor puro por Krishna. Y cantó al Señor Krishna, el océano de misericordia, el amigo de los afligidos, la fuente de la creación. Al tiempo que Prabhupada se absorbía en el bhajan, su cuerpo temblaba con emoción estática. El grupo sentado en el suelo se mecía de un lado a otro mirándolo, con sus ojos cerrados en meditación, mientras sus delicados y expertos dedos tocaban los címbalos. Oyeron los tonos llenos de sentimiento de su voz, diferente de todo lo que habían escuchado antes. Luego comenzó el conocido mantra que habían ido a escuchar, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, y se le unieron de inmediato. Sonaron los cuernos, los tambores y sin demora los demás instrumentos. De a pocos a la vez, los miembros de la audiencia se pusieron de pie y comenzaron a bailar. Los seguidores de Prabhupada se pararon y comenzaron a dar pasos a un lado y a otro, como él les había mostrado, a veces levantando los brazos. Otros se movían a su gusto. Prabhupada abría cada tanto los ojos, mirando alrededor mientras cantaba, firmemente sentado, aunque su cabeza y su cuerpo se sacudían con suavidad. Después de 20 minutos, muchos de los jóvenes bailarines saltaban y transpiraban mientras Prabhupada seguía cantando y dirigiéndolos con el ritmo de sus cartas. Aún con sus ojos cerrados, controlaba a esa enloquecida congregación tocando los cartas con vigor. El canto y el baile continuaron bajo su mirada complacida. El kirtan de estos hippies era diferente del canto de los brahmanas hindúes, pero a Prabhupada no le importaba. Su estándar era la devoción. En su templo Radha Krishna, lo que él aceptara, Krishna lo aceptaría. Esa era su ofrenda a Krishna a través de su maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati. Prabhupada estaba muy seguro de sí mismo. Pese a que sus jóvenes devotos no sabían tocar el armonio o la mridanga, pese a que no sabían que el kirtan congregacional no debía hacerse al unísono constante, como lo estaban haciendo, sino en respuesta a quien lo lideraba, y no obstante el hecho de que ellos no sabían cómo honrar al gurú, aún así, debido a que estaban cantando y bailando, los alentaba asintiendo con la cabeza. Por supuesto, había algunos muchachos y chicas un tanto desbocados, personas cuyas mentes e intenciones estaban muy lejos, en alguna fantasía inducida por los químicos. Aún así, la atmósfera estaba dominada por los seguidores de Srila Prabhupada, quienes bailaban con los brazos en alto y cuidaban celosamente a su líder. Aunque de muchas maneras todavía eran hippies, se habían convertido en los discípulos de Swamiji. Querían complacerlo y seguir sus instrucciones. Querían volverse conscientes de Krishna. Pese a la variedad de tonos de los cuernos y los címbalos, se percibía la dulzura del kirtan. La corneta de Ayagriva se oía afinada y la tocaba solamente Maha Mantra por medio. Srila Prabhupada sabía que algunos aspectos del kirtan estaban mal o por debajo del estándar, pero aceptaba la ofrenda, y no por compromiso, sino por amor. Simplemente quería que esos chicos y chicas estadounidenses cantaran, que se vistieran diferente, que saltaran como salvajes, o tuvieran una filosofía equivocada, no le preocupaba mucho. Estos muchachos y chicas por fin cantaban Hare Krishna, así que, al menos en ese momento, eran puros. Los hippies también lo sabían y les gustaba. Así como en el sueño de Janaki, el placer de Srila Prabhupada era ver al mundo entero dedicado al kirtan.
De una manera u otra, decía, la gente debía dedicarse a la conciencia de Krishna. Esa era la instrucción del principal seguidor del señor Chaitanya, Srila Rupa Goswami, quien había escrito Tasmat Kenapi Upayena Mana Krishne Nivesayet. De una manera u otra, fija la mente en Krishna. Las reglas y regulaciones vienen después. Parte indisoluble de esa actitud de Srila Prabhupada y Srila Rupa Goswami era la fuerte convicción en la fuerza purificadora del santo nombre. Si estaban ocupados en el canto de Hare Krishna, incluso las personas más caídas gradualmente llegarían a ser devotos santos. Srila Prabhupada solía citar un verso del Srimad Bhagavatam en el que se afirmaba que las personas adictas a las actividades pecaminosas podían purificarse refugiándose en los devotos del Señor. Él sabía que cada hippie de High Asbury era un buen candidato para recibir la misericordia del santo nombre y sintió como un deber hacia su maestro espiritual el distribuir el regalo de la conciencia de Krishna libremente, sin rechazar a nadie. No obstante, mientras vivió con esos melechas, impuso un cierto estándar de conducta, decidido como estaba a conservar la pureza de su asociación consciente de Krishna. Por ejemplo, se iban a distribuir alimentos gratuitos al público. No podía ser algo común, sino prasadam, alimentos ofrecidos a Krishna. Alimentar a los hambrientos sería inútil, a menos que les dieran prasadam y la oportunidad de liberarse del nacimiento y la muerte. Aunque en los kirtans favorecía la apertura y la libre expresión, incluso admitía la participación frenética, el sonido trascendental del santo nombre debía ser lo predominante. Nunca permitió que el kirtan degenerara en tocar tambores y cantar cualquier palabra antigua, ni que nadie en el grupo enloqueciera tanto que los demás no pudieran escuchar o tomar parte en el canto congregacional. En su intento para que de una forma u otra estos jóvenes cantaran Hare Krishna, Prabhupada sabía instintivamente qué permitir y qué no. Él era el maestro y sus nuevos discípulos lo respetaban cuando permitía que un bailarín ególatra y sensual saltara por el templo o un drogadicto enloquecido discutiera con él durante el bloque de preguntas y respuestas. Cuando una persona molestaba demasiado, Prabhupada no temía detenerlo, pero no era frecuente. Lo principal era dar. El kirtan duró más de una hora, mientras los bailarines se tomaban de la mano y bailaban alrededor del cuarto y el incienso escapaba por la puerta frontal. Los kirtans de la mañana y de la noche ya habían hecho popular el templo Radhakrishna de High Asbury, pero cuando los devotos comenzaron a servir todos los días el almuerzo gratis, el templo se volvió una parte indisoluble de la comunidad. Prabhupada les pidió a sus discípulos que simplemente cocinaran y distribuyeran prasadam. Esa sería su única actividad durante el día. Por la mañana cocinarían y al mediodía alimentarían a cualquiera que llegara, a veces entre 150 y 200 hippies de las calles de High Asbury. Antes del kirtan de la mañana, las muchachas ponían la avena en la cocina y para el desayuno el cuarto estaba lleno de hippies. La mayoría habían estado despiertos durante toda la noche. El cereal y la fruta era para algunos la primera comida sólida en varios días. Pero el programa principal era el almuerzo. Malati iba a hacer las compras buscando donde fuera posible donaciones de harina de trigo, de garbanzo, chícharos partidos, arroz y cualquier verdura que fuera barata o gratis. Papas, zanahorias, nabos, coles, remolachas. Luego, todos los días, los cocineros preparaban para 200 personas comidas como puré especiado de patatas, chapatis con mantequilla, dal de chícharos partidos y verduras. El programa del almuerzo era posible porque muchos comerciantes estaban deseosos de donar para la reconocida causa de alimentar a los hippies. Harsarani evoca: el programa del almuerzo atrajo a una gran multitud proveniente de Hippie Hill que obviamente quería comida. Estaban realmente hambrientos y había otras personas viniendo también, gente que trabajaba en el templo,
pero no eran iniciados. En el tocadiscos se oía el disco de Swamiji. Era una atmósfera familiar y agradable. Haridas rememora. También se tomaban alimentos afuera, al frente, pero la comida principal se servía adentro. Era asombroso. La gente simplemente se apiñaba y nosotros los acomodábamos en fila de pared a pared. Un montón de ellos simplemente comían y se iban. Otros negocios a lo largo del High Ashbury vendían de todo, desde rosarios hasta discos de rock. Pero nuestro negocio era diferente, porque no vendíamos nada, lo regalábamos. Y todos eran bienvenidos. Estábamos dando una especie de refugio ante el tumulto y la locura del entorno. En cierto sentido era como un hospital. Pienso que ayudamos a mucha gente, quizás incluso los hayamos salvado. Quiero decir, no solamente sus almas, sino sus mentes y cuerpos fueron salvados porque lo que estaba sucediendo en las calles era algo que simplemente no podían manejar. Hablo de sobredosis de drogas, gente que estaba totalmente perdida, que necesitaba ser reconfortada, que vagaba y que aparecía en el templo. Algunos de ellos se quedaron y se hicieron devotos, y otros solamente tomaban prasadam y se iban. Todos los días pasaban cosas raras de las que Swamiji era testigo y tomaba parte en ellas. El programa del almuerzo fue su idea. Mukunda recuerda. El ejército de salvación vino un día a almorzar. Trajeron un camión lleno de gente, unas 30 o 40 personas. Larry Shippen evoca. Algunos de la comunidad de gente perdida se aprovecharon cínicamente de la comida gratuita. No apreciaban a Swami porque decían que era, a su manera, un ministro ortodoxo. Y ellos estaban más interesados en no ser ortodoxos. Fue muy cínico de su parte. Aquellos que estaban más interesados y tenían preguntas, los buscadores espirituales, visitaban a Swamiji en su cuarto. Muchos de ellos venían totalmente angustiados por la guerra en Vietnam o cualquier cosa que sucediera, problemas con la ley, con la escuela, con la familia y malas experiencias con las drogas. Había mucha preocupación pública por el gran flujo de jóvenes llegando a San Francisco, una situación que estaba creando un problema social casi incontrolable. La policía y los trabajadores sociales estaban preocupados por los problemas de salud y las malas condiciones de vida, especialmente en High Ashbury. Algunas personas de clase media temían una toma hippie completa. Las autoridades locales le dieron la bienvenida al servicio ofrecido por el templo de Swami Bhaktivedanta, y cuando los líderes cívicos de High Ashbury hablaron de formar un comité para tratar la crisis, le pidieron a Swami Bhaktivedanta que formara parte. Él accedió, pero perdió interés después de la primera reunión. Nadie parecía seriamente interesado en escuchar su solución. El maestro Subramuniya recuerda: muchos ciudadanos responsables de San Francisco estaban muy felices de que Swami Bhaktivedanta estuviera trabajando con los jóvenes. En esa época buscaban y necesitaban a alguien de muy elevado calibre que se interesara en ellos y que pudiera decir: deben hacer esto y no deben hacer aquello. El criterio general era que nadie podía decirles a los jóvenes qué hacer, porque estaban completamente metidos en las drogas y esas cosas. Pero Swamiji les dijo qué hacer y ellos lo hicieron. Todos apreciaban esto, especialmente los propios jóvenes. Harsarani rememora: desde el punto de vista médico, los doctores no sabían qué hacer con la gente que tomaba LSD. La policía y las clínicas de la zona no podían manejar la sobrecarga de gente que la tomaba. La policía vio a Swamiji como un refugio confiable. Michael Bowen evoca: Bhaktivedanta tenía una asombrosa habilidad para sacar a la gente de las drogas a través de la devoción, especialmente de la heroína, del speed, los quemados por el LSD, todo eso. Haridas recuerda: la policía solía pasar por el parque con sus patrullas temprano por la mañana, recogiendo a los adolescentes que estaban tirados, durmiendo. Los rodeaban y trataban de enviarlos de regreso a su casa. Los hippies necesitaban toda la ayuda que pudieran recibir y lo sabían. El templo Radhakrishna era ciertamente una especie de refugio espiritual. Los muchachos lo sentían así. Habían huido y vivían en las calles sin un lugar a donde ir para descansar, donde la gente no fuera a lastimarlos.
Muchos de ellos al final caían literalmente en el templo. Creo que eso salvó muchas vidas. Habría habido muchas más bajas de no haber sido por los Hare Krishna. Fue como abrir un templo en un campo de batalla. Era el lugar más difícil para hacerlo, pero era allí donde más se necesitaba. Aunque Swamiji no tenía ninguna experiencia en este tipo de tareas, aplicó el canto con resultados milagrosos. El canto era maravilloso, funcionaba. Srila Prabhupada sabía que solamente la conciencia de Krishna podía ayudar. Otros tenían sus remedios, pero Prabhupada los consideraba solo parches. Sabía que identificar el ser con el cuerpo era la verdadera causa del sufrimiento. ¿Cómo podría alguien ayudarse a sí mismo? Y ni qué hablar de ayudar a los demás, si no sabía quién era, si no sabía que el cuerpo era solo la cobertura del verdadero ser, el alma espiritual, la cual podría ser feliz solamente en su naturaleza original, como sirviente eterno de Krishna. Entendiendo que el Señor Krishna consideraba a todos los que se acercaran a Él como personas virtuosas y que incluso un poquito de servicio devocional nunca se perdería y podría salvar a una persona en el momento de la muerte, Srila Prabhupada abrió sus puertas a todos, incluso a los más indeseables. Pero para que un alma perdida pudiera recibir por completo el bálsamo de la conciencia de Krishna, primero tendría que quedarse un momento, cantar, preguntar, escuchar y volverse seguidor. Como Allen Ginsberg les había aconsejado a 5.000 hippies en el Avalon el kirtan de la mañana temprano en el templo, brindaba un servicio comunitario vital a aquellos que venían de bajada del LSD y querían estabilizar su conciencia al volver a entrar. Allen mismo llegaba algunas veces por las mañanas con quienes había estado despierto toda la noche. Allen Ginsberg evoca: a las 6:30 de la mañana íbamos a la estación espacial de Swami Bhaktivedanta para cantar y tener un poco de conciencia de Krishna. Había unas 30 o 40 personas, todos cantando Hare Krishna, con la melodía nueva que habían creado, solo para las mañanas. Un muchacho al principio se asustó un poco por la escena, pero luego se relajó y más tarde me dijo: ¿sabes? Al principio pensé, ¿qué es esto? Pero de repente me di cuenta de que yo no estaba en sintonía con el lugar en donde estaba. Yo no estaba donde estaba. En algunas ocasiones las bajadas de LSD venían volando fuera de control para estrellarse en el aterrizaje en medio de la noche. En una ocasión, a las 2 de la madrugada, los muchachos que dormían en el local fueron despertados por varios golpes en la puerta, gritos y luces de la policía. Cuando abrieron, un hippie joven con cabello rojizo, revuelto y barba rogaba: «Oh, Krishna, Krishna, ayúdame. Oh, no dejen que me lleven, por amor de Dios, ayuda». Un policía asomó su cabeza por la puerta y sonrió. «Decidimos traerlo aquí», dijo, «porque pensamos que ustedes podían ayudarlo». «No estoy cómodo en este cuerpo», gritaba el muchacho al tiempo que el policía golpeaba la puerta. El chico comenzó a cantar furiosamente, se puso blanco, transpiraba profusamente y estaba lleno de terror. Los muchachos de Swamiji pasaron el resto de la madrugada consolándolo y cantando con él hasta que Swami bajó para el kirtan y la clase. Los devotos solían enviar a Swamiji flores, jóvenes afligidos por sus problemas y les permitían a casi todos verlo y que ocuparan su valioso tiempo. Mientras caminaba por San Francisco, Ravindra Swarup encontró una vez a un hombre que decía haber visto gente de Marte en su carpa cuando había estado en Vietnam. El hombre, que fue dado de alta recientemente de un hospital del ejército, decía que los marcianos le habían hablado. Ravindra Swarup le contó acerca del libro de Swamiji, Viaje fácil a otros planetas, el cual verificaba la idea de vida en otros planetas, y le sugirió que Swami probablemente podría decirle más acerca de los marcianos. Así es que el hombre lo visitó en su departamento. «Sí», respondió Swami, «hay marcianos». Gradualmente los seguidores de Prabhupada se volvieron más considerados con su maestro espiritual y comenzaron a protegerlo de personas que pensaban que podían ser indeseables. Uno de tales indeseables fue Rabbit, quizá el hippie más sucio de Hyasbury. El cabello de Rabbit estaba siempre despeinado, sucio e incluso lleno de piojos.
Sus ropas estaban gastadas y rotas y su cuerpo apestaba. Quería conocer a Prabhupada, pero los devotos no querían que el cuarto de Prabhupada se ensuciara con la apestosa presencia de Rabbit. Una noche después de la clase, no obstante, Rabbit esperó junto a la puerta, fuera del templo. Cuando Prabhupada pasó por allí, Rabbit le preguntó: ¿puedo pasar a verlo? Y Prabhupada accedió. En cuanto a los desafiantes, casi todas las noches venía alguien a discutir con Prabhupada. Un hombre venía regularmente preparado con argumentos tomados de un libro de filosofía, del cual leía en voz alta. Prabhupada lo derrotaba y el hombre se iba a la casa, preparaba otro argumento y regresaba nuevamente con su libro. Una noche, luego de que el hombre presentó su desafío, Prabhupada simplemente lo miró, sin molestarse en responderle. La indiferencia de Prabhupada fue otra derrota para el hombre, que se levantó y se fue. Israel, como Rabbit, era otro personaje bien conocido de Hyasbury. Tenía una larga cola de cabello y solía tocar la trompeta durante el kirtan. Después de unas clases nocturnas de Prabhupada, Israel desafió: «Este canto puede ser bueno, pero ¿qué hará por el mundo? ¿Qué es lo que hará por la humanidad?» «¿Acaso no estás en el mundo?», Prabhupada respondió. «Si a ti te gusta, ¿por qué no le gustaría a los demás? Así que canta fuerte». Un muchacho con bigote preguntó desde el fondo del cuarto: «¿Eres el gurú de Allen Ginsberg?». La mayoría de los devotos sabía que la pregunta tenía otras intenciones y que responder que sí o que no sería algo difícil. «No soy el gurú de nadie», Srila Prabhupada contestó, «sino el sirviente de todos». Para los devotos, todo el intercambio se volvió trascendental debido a la respuesta de Swamiji. No solamente había dado una respuesta inteligente, sino que lo hizo con una profunda y natural humildad. Una mañana fue una pareja a la clase. La mujer llevaba a un niño, el hombre una mochila. Durante el periodo de preguntas y respuestas, el hombre preguntó: «¿Qué hay con mi mente?». Prabhupada le dio respuestas filosóficas, pero el hombre seguía repitiendo: «¿Qué pasa con mi mente? ¿Qué hay con ella?». Con una mirada compasiva y de ruego, Prabhupada dijo: «No tengo otra medicina, por favor, canta Hare Krishna. No tengo otra explicación, no tengo otra respuesta». Pero el hombre siguió hablando de su mente. Finalmente, una de las devotas le interrumpió y le dijo: «Tan solo haz lo que dice, pruébalo». Prabhupada tomó sus cartas y comenzó un kirtan. Una noche un muchacho interrumpió en una clase exclamando que un motín se estaba reuniendo en High Street. Swami debía ir de inmediato, dirigirse al gentío y calmar a todos. Mukunda explicó que no era necesario que fuera Swamiji, que otros podían ayudar, pero el muchacho se quedó mirando a Prabhupada como dando un ultimátum. A menos que Swamiji fuese de inmediato, habría un motín y la culpa sería de Swamiji. Prabhupada habló como si se estuviera preparando para hacer lo que el chico decía: «Sí, estoy preparado», pero no fue nadie y no hubo motín. Por lo general, durante el kirtan, al menos un bailarín se comportaba de forma narcisista y egocéntrica, o bien, de vez en cuando, alguno se comportaba con tal lascivia que Prabhupada le pedía que se detuviera. Una noche, antes de que Srila Prabhupada bajara de su apartamento, una muchacha con una minifalda comenzó a retorcerse y a girar en el templo durante el kirtan. Cuando uno de los devotos subió las escaleras para contarle a Prabhupada, le contestó: «Está bien, dejémosla usar su energía para Krishna. Bajaré pronto y lo veré». Cuando Prabhupada llegó y comenzó otro kirtan, la chica, que era muy delgada, nuevamente comenzó a menearse y a girar. Prabhupada abrió sus ojos y la vio. Frunció el ceño y miró a uno de sus discípulos, indicando su disgusto. Una de las mujeres acompañó a la chica afuera y ella volvió al cabo de unos minutos usando pantalones y bailando en un estilo más recatado. Prabhupada estaba sentado en su tarima, dando la clase a sala llena, cuando una muchacha gordita que había estado sentada en la ventana se paró de repente y comenzó a recriminarle. «¿Va a quedarse ahí sentado?», dijo gritando. «¿Qué va a hacer ahora? Vamos, ¿no va a decir nada? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Quién es usted?». Su actitud fue tan intempestiva y su manera de hablar tan violenta que nadie en el templo le respondió.
Sin enojarse, Prabhupada se quedó sentado. Parecía afectado. Solamente los devotos que estaban más cerca de él lo oyeron decir para sí mismo: es la oscuridad más oscura. Otra noche, mientras Prabhupada daba la clase, un muchacho se adelantó y se sentó en la tarima a su lado. De frente a la audiencia, interrumpió a Prabhupada y dijo: quiero decir algo ahora. Prabhupada dijo con diplomacia: espera hasta después de la clase. En ese momento tenemos las preguntas. El muchacho esperó unos minutos, aún sentado en la tarima, y Prabhupada siguió la clase, pero interrumpió otra vez. Tengo algo que decir. Quiero decir ahora lo que tengo que decir. Los devotos se miraron atónitos, pensando que Swamiji manejaría la situación sin querer provocar una perturbación. Nadie hizo nada, simplemente se quedaron sentados mientras el muchacho comenzaba a hablar incoherencias. Entonces Prabhupada tomó sus cartas. Está bien, hagamos un kirtan. El muchacho se quedó sentado en el mismo lugar durante todo el kirtan, con una mirada de loco, a veces amenazante, hacia Prabhupada. Después de media hora se detuvo el kirtan. Prabhupada cortó una manzana en pequeños trozos como era su costumbre. Luego puso el cuchillo y un pedazo de manzana en su mano derecha y la extendió hacia el muchacho. Él miró primero a Prabhupada y luego la manzana y el cuchillo. El cuarto quedó en silencio. Prabhupada, sentado, estaba quieto, con un esbozo de sonrisa dirigida al muchacho. Después de un largo y tenso momento, el muchacho aceptó la manzana. De la audiencia surgió un suspiro cuando tomó la manzana de la mano de Prabhupada. Haridhar rememora: solía mirar cómo Swamiji manejaba las cosas. No era fácil. Para mí era una verdadera prueba de sus poderes y de su comprensión, de cómo manejar a esa gente sin rechazarlos, sin ni generar antagonismos, ni provocar su ira para causar más problemas. Él cambiaba su energía. Antes de que se dieran cuenta ya estaban calmados, como cuando meces a un niño y deja de llorar. Swamiji tenía una forma de hacer eso con palabras, con la entonación de su voz, con su paciencia para dejarlos hacer por un cierto tiempo, para que trabajaran con ello e incluso para que actuaran. Creo que se dio cuenta de que los devotos no podían simplemente decir «escuchen», cuando vengan al templo no pueden comportarse así. Era una situación delicada. A veces alguien decía «soy Dios», podían tener una alucinación por las drogas o intentaban conseguir protagonismo. Querían ser escuchados y se podía sentir la ira de ese tipo de gente, que esa gente sentía contra Swamiji. Algunas veces hablaban inspirados y de manera poética por un rato, pero no podían sostenerlo y su discurso se volvía ininteligible. Y Swami no era alguien que simplemente tranquilizaría a la gente, no iba a consentirlos. Les decía, ¿qué quieres decir? Si eres Dios, debes saberlo todo, debes tener los atributos de Dios. ¿Eres omnisciente y omnipotente? Entonces nombraba todas las características que alguien debía tener para ser un avatar, para ser Dios. Le probaría racionalmente a la persona que estaba equivocada. Tenía un conocimiento superior y se los explicaba racionalmente. Si eres Dios, ¿puedes hacer esto? ¿Tienes este poder? Algunas veces la gente lo tomaba como un desafío y trataría de entablar una batalla verbal con Swami. La atención de la audiencia se dirigiría entonces a la persona que molestaba, la que estaba llamando la atención. A veces era muy difícil. Solía sentarme allí y preguntarme, ¿cómo va a manejar a este tipo? Este sí que es un problema. Pero Swamiji era alguien difícil de derrotar. Incluso si no lograba convencer a la persona, convencía a los demás. Así lograba que cambiara la energía del salón y tendiera a calmar a la persona. Solía ganarse la audiencia mostrándoles que esta persona no sabía lo que estaba hablando. La persona sentía que cambiaban las vibraciones del salón y que los oyentes ya no estaban escuchando o creyendo su arenga, y así se callaba. Swamiji cambiaba a la audiencia más que a la persona, y lo hacía sin destruirla, mediante una inteligencia superior, pero también con una gran compasión. Cuando lo veía hacer esas cosas, podía darme cuenta de que era un gran maestro y un gran ser humano.
Tenía la sensibilidad para no herir ni física ni emocionalmente. Entonces, cuando la persona se sentaba y se callaba, no lo hacía derrotada o enojada. Nadie la lastimaría, simplemente había sido superada en sus argumentos por Swamiji. Incluso mientras traducía en la privacidad de su cuarto, Srila Prabhupada se veía importunado por los problemas. Una vez llegaron debajo de su ventana las patrullas de la policía y las ambulancias. Sonaban las sirenas y destellaban las luces. Los ángeles del infierno habían tenido una pelea en la tienda Diggers, en el edificio de al lado. En otra ocasión, cerca de la 1:30 de la mañana, mientras Prabhupada estaba dictando las enseñanzas del señor Chaitanya, una muchacha llamó con insistencia a su puerta. Al principio hizo caso omiso de la interrupción. Desde su llegada a San Francisco había completado muchas páginas de este importante libro, las conversaciones del señor Chaitanya con Rupa Goswami, con Sanatan Goswami, Ramananda Rai y otros, en las que se exploraban numerosos temas de la conciencia de Krishna, mencionados apenas brevemente en el Bhagavad Gita. En Occidente, prácticamente nadie conocía esas enseñanzas del señor Chaitanya y Srila Prabhupada intentaba compilarlas en un volumen que sería la presentación más completa del Bhakti Yoga que se hubiera publicado alguna vez en inglés. Ese libro le daría una gran base al movimiento de conciencia de Krishna. Pero en ese momento su solitaria concentración se veía interrumpida por un llamado a la puerta y la voz de una mujer que lo llamaba. Levantándose de su escritorio, Prabhupada fue hasta la sala del frente, pero no abrió la puerta. ¿Quién es? Una jovencita respondió. Quiero hablar con usted. Regresa por la mañana, le dijo Prabhupada. Él sabía que en San Francisco, así como en Nueva York, no siempre podría escribir con tranquilidad. Predicar en Estados Unidos significaba tener que tolerar estas cosas. Un loco llamando en medio de la noche que los sacaba de la extática concentración en los pasatiempos del señor Chaitanya. Las almas perdidas de Haitasbury, con sus ilusiones de conocimiento, sus clamores de ayuda, sus arrogantes desafíos, lo distraían de su misión de traducir y de comentar las escrituras. En ese momento, solo en sus habitaciones, hablando a través de la puerta cerrada, Prabhupada le dijo a la inoportuna señorita que tenía trabajo que hacer y que debía irse. Le prometió que la vería más tarde ese mismo día. Estaba dispuesto a hablar con los hippies durante todo el día, pero las primeras horas de la madrugada eran un momento especial para su labor literaria. Predicar cara a cara a las almas condicionadas era importante. Había ido a Estados Unidos con ese propósito, pero había elegido esas horas tempranas para hablarle en intimidad y sin perturbaciones al mundo entero a través de sus libros. La muchacha, sin embargo, insistió con la llamada hasta que finalmente Prabhupada abrió la puerta. De pie en el corredor vio a una hippie adolescente con la mirada vidriosa y una apariencia trastornada. Le preguntó qué quería. Ella permaneció en tenso silencio. «Habla», le dijo. Ella entró a la habitación. Vio a esta víctima indefensa en el océano de Maya y le preguntó varias veces qué quería. Finalmente la chica lo miró con ojos muy abiertos y exclamó, «¡Mire, Mahaula!». Prabhupada decidió despertar a Mukunda, que vivía al otro lado del corredor. Caminó descalzo por el pasillo. Ella lo siguió y cerró detrás de ella la puerta, que no tenía picaporte por fuera. Es decir, Swamiji quedó fuera de su apartamento. Por su parte, la joven seguía mirándolo desafiante, en medio de un incómodo corredor vacío, con las puertas cerradas a la 1 de la madrugada. Esta es la razón por la que los babajis de Vrindavan permanecían en sus pequeñas chozas cantando el santo nombre para evitar ser molestados por personas indecentes. Los babajis, por supuesto, nunca habían siquiera soñado con esas extrañas intrusiones en la noche psicodélica de San Francisco. Prabhupada comenzó a llamar a la puerta de Mukunda gritando, «¡Mukunda! ¡Mukunda!». Mukunda se despertó y abrió la puerta.
asombrado de ver a su maestro espiritual de pie, descalzo, allí en el pasillo con una chica de mirada salvaje de pie detrás de él a una corta distancia. Prabhupada dijo en tono serio y distante: «Esta chica vino a mi puerta». Le explicó brevemente lo que había sucedido y lo que debía hacerse ahora. No parecía estar enojado ni molesto con la chica, y le dijo a Mukunda que la atendiera con amabilidad. Mukunda recordó cuando Prabhupada fue echado de su habitación en el Bowery de Nueva York por David Allen, su compañero de cuarto, que había enloquecido por el LSD. En ese momento Prabhupada también había permanecido tranquilo, aunque se encontraba en una circunstancia incómoda y peligrosa. Mukunda bajó las escaleras y despertó a Hayagriva, que tenía una llave del apartamento de Prabhupada. Entonces Srila Prabhupada regresó a su cuarto y a su dictado de las enseñanzas del señor Chaitanya. Mukunda acompañó a la muchacha hasta la calle y la regañó para que no volviera a molestar a un caballero anciano como Swami a una hora como esa. Mirando a Mukunda a los ojos, ella dijo: «No estás preparado», y se marchó. A las 7 en punto, cuando Prabhupada bajó al templo para la clase de la mañana, la muchacha estaba sentada entre la audiencia mucho más calmada. Pidió disculpas. Más tarde, ese día, Prabhupada repitió la historia con buen humor, contando cómo le había pedido varias veces que hablara. Abrió bien grandes los ojos imitando su expresión y dijo: «Mira, Mahaula», y se echó a reír. «Saldremos a caminar a las 6:30», dijo Srila Prabhupada una mañana. «Pueden llevarme al parque». Varios devotos lo acompañaron al lago Stowe del parque Golden Gate. Conocían bien el parque y le guiaron a Srila Prabhupada en un pintoresco paseo alrededor del lago y sus bellos paisajes, por el puente, a través del bosque y cruzando un pequeño arroyo. Esperaban complacerlo con esa belleza natural. Mientras caminaba con energía, solía señalar un árbol o detenerse para examinar una flor. «¿Qué árbol es este?», preguntaba. «¿Qué flor es esta?», aunque sus discípulos por lo general no tenían una respuesta. Cuando Chaitanya Mahaprabhu pasó por el bosque de Vrindavan, todas las plantas, los árboles y las enredaderas estaban extasiadas de verlo y se regocijaban con su presencia. La vida vegetal de Vrindavan es como en el cielo espiritual, plena de conciencia. Y esos árboles, Swamiji, ¿cuán conscientes están? «Oh, el alma espiritual está allí», dijo Prabhupada, «pero la conciencia ha quedado detenida temporalmente. Su percepción está más limitada». Lo que fuera que Prabhupada viera, lo veía a través de los ojos de las Escrituras, y sus comentarios sobre las cosas más comunes estaban llenos de instrucciones trascendentales. Mientras caminaba, reflexionaba en voz alta. Aquellos que quieren ver a Dios primero deben reunir las condiciones para hacerlo. Deben estar purificados. Así como la nube cubre ahora el sol, ellos dicen: «Oh, no hay sol, pero está allí. Es solo que nuestros ojos están cubiertos». Cual si fueran guías de turismo, los muchachos llevaron a Prabhupada a las zonas más pintorescas. Llegaron hasta unos cisnes que nadaban en el lago. El Srimad Bhagavatam, dijo Prabhupada, compara a los devotos con cisnes y la literatura acerca del Señor Krishna con lagos bellos y transparentes. Los no devotos son como cuervos atraídos por la basura de los temas mundanos. Mientras caminaba por un sendero de grava, se detuvo y llamó la atención a sus discípulos. «Miren los guijarros. Así como hay tantos guijarros, hay tantos universos. Y en cada universo hay innumerables entidades vivientes». Los devotos se extasiaron al llevar a Swamiji hasta un valle de rododendros cuyas grandes matas estaban cubiertas por completo con flores rojas, blancas y rosadas. Se sintieron privilegiados de ver a Krishna a través de los ojos de Swamiji. La mañana siguiente, cuando Prabhupada nuevamente quiso ir al parque, lo acompañaron más devotos. Habían escuchado de los demás cómo Swamiji había mostrado un estado de ánimo diferente mientras caminaba. Nuevamente,
Los muchachos estaban listos para guiarlo por otro recorrido alrededor del lago, pero, sin anunciar un cambio de planes, caminó de ida y de vuelta por el camino de asfalto vecino al lago. Prabhupada y sus seguidores se encontraron con una bandada de patos dormidos. Al ser despertados por el ruido de la gente que pasaba caminando, los patos comenzaron a graznar, aletearon y huyeron de allí. Cuando algunos devotos se adelantaron presurosos para quitar a los patos del camino de Prabhupada, los patos comenzaron a graznar con desagrado. «¡Muévanse, patos!», dijo un devoto. «Están molestando a Swamiji». Prabhupada dijo tranquilo: «Así como nosotros pensamos que nos están molestando, ellos piensan que somos nosotros quienes los molestamos a ellos». Prabhupada se detuvo debajo de un gran árbol y señaló unos excrementos de pájaros que estaban en el suelo. «¿Qué significa esto?», preguntó volviéndose hacia un muchacho nuevo que estaba junto a él. El rostro de Prabhupada estaba serio. El muchacho enrojeció. «Yo no sé lo que eso significa». Prabhupada se quedó pensativo, esperando una explicación. Los devotos se reunieron en torno a él, mirando atentamente el excremento de las aves. El chico pensó que Swami estaría esperando que él descifrara algún significado oculto en el patrón de los excrementos, del mismo modo en que la gente lee el futuro en las hojas de té. Sintió que debía decir algo. ¿Es excremento la defecación de los pájaros? Prabhupada sonrió y se volvió hacia los otros buscando una respuesta, pero todos guardaron silencio. «Significa», dijo Prabhupada, «que esos pájaros», pronunció la palabra pájaros de una manera típica, «han vivido en el mismo árbol por más de 2 semanas». Se echó a reír. «Incluso los pájaros están apegados a su morada». Al pasar por las canchas de tejo y junto a los ancianos que jugaban a las damas, Prabhupada se detuvo y se volvió hacia los muchachos. «Vean», dijo, «las personas ancianas de este país no saben qué hacer. Así que juegan, como niños, desperdiciando sus últimos días, los cuales deberían dedicar a desarrollar conciencia de Krishna. Sus hijos crecieron y se fueron, así que este es el momento natural para el cultivo del espíritu. Pero no, consiguen un perro o un gato y en vez de servir a Dios sirven al perro. Es de lo más desafortunado. Pero no escucharán, actúan de determinada manera y no cambiarán. Por eso le hablamos a la juventud, a los que están buscando». Cuando Prabhupada y los muchachos pasaron junto a la pendiente cercana a la calle Kesar, los chicos señalaron que esa era la famosa Hippie Hill, la colina de los hippies. Temprano por la mañana, la suave pendiente de la colina y el silencioso prado rodeado de eucaliptus y robles estaban silenciosos, pero al cabo de pocas horas cientos de hippies se reunirían allí para descansar sobre el césped, encontrarse con amigos y drogarse. Prabhupada aconsejó a sus muchachos que vinieran e hicieran kirtanas.